John Whiteside Parsons, conocido originalmente como Marvell Whiteside Parsons, fue una figura fascinante y llena de contrastes. Nació el 2 de octubre de 1914 y, a pesar de su corta vida, murió a los 37 años en 1952, dejó una huella profunda tanto en la ciencia como en el mundo del ocultismo. Fue un ingeniero apasionado por los cohetes, un químico brillante y, al mismo tiempo, un ferviente seguidor del esoterismo, específicamente de la filosofía telemita creada por el controvertido ocultista británico Aleister Crowley. Parsons creció en la ciudad californiana de Pasadena, y desde muy joven mostró una curiosidad voraz por el universo y la propulsión. Ya en 1928, siendo apenas un adolescente, se embarcó en experimentos con cohetes caseros junto a su amigo de la escuela, Edward Foreman. Su pasión lo llevó hasta la Universidad de Stanford, pero los estragos económicos de la Gran Depresión lo obligaron a abandonar los estudios. Lejos de desanimarse, en 1934 Parsons cofundó, junto con Foreman y Frank Malina, el grupo de investigación de cohetes en el laboratorio aeronáutico Guggenheim, GALCIT, que operaba en colaboración con Caltech. Gracias al apoyo de un gigante de la ingeniería como Theodore von Kármán, el grupo trabajó en sistemas de despegue asistido por cohetes, JATO, para uso militar. Su trabajo no tardó en rendir frutos. En 1942 fundaron la empresa Aerojet para comercializar esta tecnología, y un año después, el equipo evolucionó hasta convertirse en el ahora famoso Laboratorio de Propulsión a Chorro J Planta, pieza clave del programa espacial estadounidense. Pero la historia de Parsons no puede contarse solo con logros científicos. A finales de los años 30, su vida tomó un giro inesperado hacia lo místico y esotérico. En 1939 abrazó las enseñanzas de Selema, junto con su esposa Ellen Northrop, se unió a la Ordo Templi Orientis, OTO, una organización esotérica que promovía las doctrinas de Crowley. Parsons se convirtió en una figura destacada dentro de la orden, llegando a liderar la rama californiana. Su vinculación con el ocultismo y sus métodos poco ortodoxos dentro del laboratorio comenzaron a levantar sospechas. En 1944 fue despedido tanto del JPL como de Aerojet. Su vida personal también sufrió turbulencias. Se divorció de Ellen en 1945 y al año siguiente se casó con Marjorie Cameron, quien sería su compañera espiritual y musa. En ese periodo también conoció a L. Ronald Hubbard, quien más tarde fundaría la Cienciología, pero la relación terminó en traición. Hubbard lo engañó y le robó todos sus ahorros. En la última etapa de su vida, Parsons trabajó como experto en explosivos, pero su carrera espacial ya estaba acabada. Las acusaciones de espionaje y el ambiente paranoico del macartismo hicieron imposible que continuara en su campo. Murió en una explosión en su propio laboratorio casero en 1952. Aunque oficialmente se consideró un accidente, persisten las sospechas de que pudo tratarse de un suicidio, o incluso de un asesinato. Durante su vida, Parsons no fue una figura conocida para el gran público. Pero con el tiempo, su legado ha sido reivindicado. Hoy se le reconoce como un pionero clave de la ingeniería aeroespacial, un apasionado defensor de los viajes espaciales y, además, como un personaje enigmático que desafió los límites entre la ciencia y el misticismo. Su historia ha inspirado biografías, documentales y hasta series de ficción. Marvell Whiteside Parsons nació el 2 de octubre de 1914 en el Hospital Good Samaritan de Los Ángeles. Aunque llevaba el mismo nombre que su padre, todos en casa lo conocían cariñosamente como Jack. Sus padres, Ruth Virginia Whiteside y Marvell H. Parsons, habían llegado a California desde Massachusetts apenas un año antes, buscando comenzar una nueva vida en una casa de Scarf Street, en el corazón de Los Ángeles. La armonía familiar duró muy poco. Poco después del nacimiento de Jack, Ruth descubrió que su esposo le era infiel con una prostituta. Aquello fue el final del matrimonio. En marzo de 1915, Ruth pidió el divorcio y, decidida a proteger a su hijo, no volvió a permitir que su exmarido tuviera contacto con él. Marvell H. Parsons regresó al este del país, se unió al ejército, donde alcanzó el rango de mayor, y más tarde tuvo otro hijo, Charles, medio hermano de Jack, al que solo vería una vez en su vida. Ruth mantuvo el apellido de su exesposo, aunque pronto comenzó a llamar a su hijo John. No obstante,
para muchos amigos a lo largo de su vida, él siempre sería simplemente Jack. Tras la separación, los abuelos maternos de Jack, Walter y Carrie Whiteside, se trasladaron a California para estar cerca de su hija y su nieto. Compraron una elegante casa en Orange Grove Boulevard, en Pasadena, una zona apodada la Milla de los Millonarios. Jack creció allí, rodeado de lujos y sirvientes, aunque también en una atmósfera de cierta soledad. No tenía muchos amigos y pasaba largas horas inmerso en los libros. Le fascinaban los relatos mitológicos, las historias del rey Arturo, los cuentos de las Mil y una noches, y las aventuras de Julio Verne, que lo conectaron por primera vez con el mundo de la ciencia ficción. Aquella mezcla de literatura fantástica y tecnología encendió en él una chispa que no se apagaría jamás, la pasión por los cohetes. Devoraba revistas pulp como Amazing Stories y soñaba con conquistar las estrellas. A los 12 años, Jack ingresó a la Washington Junior High School. No le fue particularmente bien en los estudios, algo que más tarde se atribuiría a una dislexia nunca diagnosticada. Su vida escolar no fue fácil, era constantemente blanco de burlas por su clase social acomodada y por su comportamiento que algunos veían como afeminado. Pero en medio de ese ambiente hostil, encontró a un verdadero amigo, Edward Foreman, un chico de origen humilde, que no solo lo defendía de los abusones, sino que compartía su amor por los cohetes y la ciencia ficción. Juntos, adoptaron un lema en latín que resumía su visión del mundo, per aspera ad astra, a través de las dificultades, hacia las estrellas. Y no era solo una frase bonita. En 1928, empezaron a hacer experimentos con cohetes de pólvora en el jardín de los Parsons y en el cañón de Arroyo Seco. El jardín pronto se convirtió en un campo minado de cráteres por las constantes explosiones. Usaban fuegos artificiales como las famosas bombas de cereza y, con una creatividad sin límites, Jack propuso mezclar la pólvora con pegamento para hacerla más estable. Poco a poco, fueron perfeccionando sus métodos, usando papel aluminio para moldear mejor el combustible. Sin saberlo aún, estaban dando los primeros pasos hacia lo que se convertiría en la era espacial. Pero Jack no solo miraba al cielo con ojos científicos. Desde muy joven, también sentía una fuerte atracción por lo oculto. Comenzó a leer sobre rituales mágicos y llegó incluso a realizar uno en su dormitorio con la intención de invocar al diablo. Lo que parecía un juego pronto lo asustó. Convencido de que el ritual había funcionado, decidió dejar de lado ese tipo de prácticas, al menos por un tiempo. En 1929 ingresó a la escuela secundaria John Muir, donde siguió siendo un chico reservado, siempre muy unido a Foreman. Practicaba con entusiasmo esgrima y tiro con arco, pero seguía sin destacar en lo académico. Su madre, preocupada por sus calificaciones, decidió enviarlo a un internado militar, la Brown Military Academy for Boys, en San Diego. La estancia fue breve. Jack fue expulsado tras volar los inodoros del colegio con explosivos. El joven que jugaba con pólvora ya estaba dejando muy claro que lo suyo no sería una vida común. A mediados de 1929, la familia Parsons se embarcó en una aventura por Europa, recorriendo el viejo continente durante algunos meses. Al regresar a Pasadena, se instalaron en una elegante casa en la avenida San Rafael, un rincón tranquilo y arbolado que contrastaba con la agitación que empezaba a sacudir al país. La Gran Depresión ya asomaba, y con ella, las finanzas de la familia comenzaron a flaquear. El golpe más duro vino en julio de 1931, con la muerte del abuelo de Jack, Walter Whiteside, una figura clave en su vida y en la estabilidad económica del hogar. La pérdida marcó un antes y un después. En medio de este panorama cambiante, Jack comenzó a asistir a la University School, una escuela privada con un enfoque educativo liberal y poco convencional. Fue allí donde por fin floreció académicamente. Ya no era el chico solitario de antes, ahora era editor del periódico estudiantil El Universitario y hasta ganó un premio por excelencia literaria. Su pasión por la escritura y la poesía empezó a tomar forma. Algunos de sus profesores, formados en el prestigioso Caltech, notaron su talento y lo animaron a mirar más allá, lo guiaron hacia el mundo de la química, una disciplina que pronto se convertiría en una obsesión. Con el dinero cada vez más escaso en casa, Jack empezó a trabajar durante los fines de semana y las vacaciones en la Hercules Powder Company,
una empresa especializada en explosivos. Allí aprendió no solo a manipular materiales peligrosos con cuidado, sino también a entender su potencial para algo que lo fascinaba, la propulsión de cohetes. Aunque su interés era técnico y visionario, a veces cruzaba los límites, no era raro que llevara materiales del trabajo para continuar sus experimentos con Edward Foreman en su tiempo libre. Entre ambos, seguían probando nuevas ideas en cohetería, y Jack pronto logró construir un motor de cohete de combustible sólido, algo extraordinario para un joven autodidacta. En 1933, Jack se graduó de la University School. La situación familiar ya no era la de antes, y se mudó con su madre y su abuela a una casa más modesta en St. Avenue. Allí siguió alimentando su amor por la literatura, la poesía y, por supuesto, la ciencia. Con grandes expectativas, se inscribió en el Pasadena Junior College, con la intención de estudiar física y química. Pero sus sueños académicos se vieron truncados, la falta de dinero lo obligó a abandonar tras solo un semestre. Aceptó entonces un empleo a tiempo completo en la misma empresa de explosivos, y fue destinado a su planta de producción en Hércules, un pequeño pueblo junto a la bahía de San Francisco. Aunque el salario era relativamente bueno, unos $100 al mes, el trabajo venía con un costo, las continuas exposiciones a la nitroglicerina le provocaban fuertes dolores de cabeza. A pesar de todo, Jack no perdía la esperanza de retomar sus estudios. Con ahorros en mano, se matriculó en la Universidad de Stanford para estudiar química, pero nuevamente la realidad económica lo golpeó. No pudo cubrir los gastos de la matrícula y tuvo que regresar, otra vez, a Pasadena. Aún así, su entusiasmo por la ciencia no se apagó. Cada tropiezo parecía solo reforzar su determinación. En su mente, los cohetes seguían elevándose, aunque en la realidad todo pareciera ir cuesta arriba. Impulsados por su creciente pasión por los cohetes y con la esperanza de tener acceso al equipamiento de última generación del Instituto de Tecnología de California, Caltech, Jack Parsons y su inseparable amigo Edward Foreman decidieron asistir a una conferencia técnica. Allí se discutía el trabajo del ingeniero de cohetes austríaco Eugene Sanger, junto con una presentación de William Bailey, un estudiante de doctorado de Caltech, que hablaba sobre aeronaves propulsadas por cohetes capaces de volar por encima de la estratosfera. Para Parsons y Foreman, aquello no era ciencia ficción, era exactamente el tipo de ideas que los inspiraban. Al final de la charla, sin dudarlo, se acercaron a Bailey. Le contaron de su deseo de diseñar un motor de cohete de combustible líquido, una idea audaz que todavía sonaba extravagante para muchos. Bailey, aunque no se mostró desinteresado, los dirigió hacia otra persona que quizás estaría más alineada con sus inquietudes, Frank Malina. Malina era un joven brillante, estudiante de doctorado también en Caltech, con formación en matemáticas e ingeniería mecánica. Estaba escribiendo una tesis precisamente sobre propulsión de cohetes, y cuando conoció a Parsons y Foreman, no tardaron en congeniar. La conexión fue inmediata, compartían sueños, inquietudes y una misma urgencia por desafiar los límites de la tecnología. Los tres unieron fuerzas y solicitaron apoyo financiero a Caltech. Aunque no mencionaron directamente que su meta última era la exploración espacial, sabían que muchos en la comunidad científica aún veían eso como fantasía sacada de las revistas PAL, dejaron claro que su proyecto tenía potencial. El primero en revisar su solicitud, Clark Blanchard Millikan, la rechazó de plano. Por suerte, el asesor de Malina, el célebre científico Theodore von Kármán, sí vio futuro en la idea. Aunque no podía ofrecerle financiamiento debido a los apuros económicos que imponía la Gran Depresión, les permitió trabajar bajo el paraguas del laboratorio aeronáutico Guggenheim, GALCIT, dentro de Caltech. Así nació el modesto pero ambicioso grupo de investigación de cohetes GALCIT. No tenían muchos recursos, pero accedieron a equipos y espacios que les permitieron llevar sus experimentos a otro nivel. Cada uno aportaba algo único. Parsons, con su mente autodidacta y su profundo conocimiento de química, era el creador de las mezclas explosivas que hacían volar los motores. Foreman era el manitas, el técnico capaz de fabricar piezas con precisión artesanal. Y Malina, meticuloso y disciplinado, aportaba la estructura teórica que necesitaban para que sus ideas se sostuvieran científicamente. Aunque Parsons no tenía formación universitaria formal,
su imaginación desbordante y su disposición a experimentar lo convertían en una fuente constante de ideas frescas y arriesgadas. Mientras Malina ponía orden y método, Parsons y Foreman no dudaban en probar casi cualquier cosa. Su espíritu irreverente y su entusiasmo eran contagiosos, y según el escritor Jeffrey A. Landas, fueron precisamente esas actitudes las que mantuvieron a Malina en contacto con el mundo real, motivándolo a construir motores funcionales y no quedarse solo en teorías y ecuaciones. Más allá del trabajo, compartían ideales, los tres eran simpatizantes del socialismo, lo que se traducía en una forma de colaboración igualitaria, libre de jerarquías. Se enseñaban mutuamente, Malina los guiaba en el uso del método científico, mientras ellos le mostraban cómo lidiar con los desafíos técnicos del mundo físico. Cuando no estaban rodeados de planos y compuestos químicos, se relajaban como jóvenes inquietos y soñadores, bebían, fumaban marihuana y compartían ideas que mezclaban ciencia con arte. Incluso escribieron juntos un guión de ciencia ficción, con tintes autobiográficos, que planeaban presentar en Hollywood. El libreto estaba cargado de mensajes anticapitalistas y pacifistas, reflejo de sus propias preocupaciones frente al rumbo del mundo. Así, entre cohetes caseros, ideales revolucionarios y tardes de conversación cargadas de humo e imaginación, nacía una de las semillas del futuro programa espacial estadounidense. ¿Quién habría pensado que algo tan grande empezaría de una manera tan poco convencional? Fue en un sencillo baile organizado por la iglesia local donde Jack Parsons conoció a Ellen Northrop. La conexión fue rápida, como si algo los hubiera alineado desde el principio. Tan solo un año después de ese primer encuentro, en julio de 1934, Jack le propuso matrimonio. Ellen aceptó, y en abril de 1935, sellaron su unión en la encantadora pequeña iglesia de las Flores, ubicada en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale. Luego, disfrutaron de una breve pero feliz luna de miel en San Diego. Recién casados, se instalaron en una casa en South Terrace Drive, en Pasadena. Jack encontró trabajo en la Halifax Powder Company, una fábrica de explosivos en Saugus. Pero, para sorpresa, y algo de desesperación, de Ellen, gran parte de su salario se destinaba no al hogar, sino a alimentar la obsesión de Jack, el grupo de investigación de cohetes Halcyon. Su dedicación era total, a veces incluso imprudente. En un momento dado, llegó a fabricar nitroglicerina en su propia casa, montando un laboratorio improvisado en el porche delantero. La ciencia experimental convivía con la vida doméstica, y no siempre en armonía. En su afán por seguir financiando sus experimentos, Jack llegó incluso a empeñar el anillo de compromiso de Ellen y a pedir dinero prestado a sus suegros. A pesar del entusiasmo, los recursos eran escasos y la tensión dentro del grupo comenzaba a notarse. Malina, uno de los compañeros de Jack, recordaría más tarde que tanto Parsons como Foreman se sentían frustrados con la lentitud del avance. Querían acción, querían ver cohetes en el aire, no solo planes en papel. Pero el grupo, con algo más de sensatez, decidió centrarse primero en diseñar un motor estático funcional antes de lanzarse a experimentos más ambiciosos. Intentaron establecer contacto con Robert H. Goddard, el pionero de los cohetes de combustible líquido en Estados Unidos. Aunque Goddard invitó a Malina a sus instalaciones en Roswell, Nuevo México, la cooperación no prosperó. Goddard, que había sido ridiculizado durante años por sus ideas, se mostraba reservado y poco dispuesto a compartir su investigación. Sin desanimarse, el grupo fue creciendo. Se unieron varios estudiantes de posgrado de Caltech, Apollo Amo Smith, Carlos Wood, Mark Muir Mix, Fred Miller, William Rockefeller y Rudolf Seat. Fue, de hecho, la camioneta de Seat la que transportó gran parte del equipo experimental a su primer gran campo de pruebas, cerca de la presa de Bills Gate en el cañón de Arroyo Seco. Era Halloween de 1936, y la escena tenía algo de mágico y temerario al mismo tiempo. El artefacto que intentaban probar estaba diseñado con precisión casi artesanal. Por un lado fluía oxígeno, por el otro, alcohol metílico y nitrógeno. El sistema se enfriaba con agua durante la combustión. Un resorte medía el empuje del cohete, cuya fuerza quedaba registrada por una pequeña punta de diamante que rayaba una placa de vidrio. Era un sistema rudimentario pero ingenioso.
Para protegerse, colocaron sacos de arena alrededor del motor, mientras ellos, y los tanques, se mantenían a una distancia segura. Los primeros 3 intentos fueron fallidos, llenos de frustración y ansiedad. Pero en el cuarto, algo inesperado ocurrió. La línea de oxígeno se prendió fuego y una llamarada salió disparada hacia el grupo. Fue un momento de peligro real, pero también de revelación. Para ellos, aquello no fue un fracaso, fue una lección, una señal de que estaban en el camino correcto, aunque fuera uno lleno de riesgos. Durante el último trimestre de 1936, continuaron con pruebas y ajustes. Finalmente, en enero de 1937, lograron una prueba exitosa. El resultado fue tan prometedor que von Karman, impresionado por la determinación y los avances del grupo, les autorizó a usar una instalación específica dentro del campus de Caltech para sus futuros experimentos. Así, con esfuerzo, pasión y una buena dosis de locura, el sueño de los cohetes comenzaba a tomar forma de verdad. Y Jack Parsons, con su mezcla de brillantez y caos, seguía siendo el corazón incandescente de aquella pequeña revolución científica. En la primavera de 1937, el grupo de cohetería de Jack Parsons empezó a ganar aún más fuerza cuando se sumó un nuevo integrante, Kian Suesen, un brillante matemático de Caltech que, con el tiempo, se convertiría en una figura crucial para la ciencia espacial tanto en Estados Unidos como en China. No mucho después, también se integró Will Dartmoor, un asistente de laboratorio que además tenía talento para la fotografía. Aunque su habilidad con la cámara era valiosa para documentar sus experimentos y explosiones, su ingreso al grupo estuvo motivado, sobre todo, por una generosa donación que hizo en nombre de un misterioso benefactor. Con eso se ganó su lugar. Los extraños, intensos y, en ocasiones, peligrosos ensayos de cohetes comenzaron a generar rumores entre los pasillos del campus. No tardaron en ser apodados, con una mezcla de temor y admiración, como el Escuadrón Suicida. Y no era para menos, lo que hacían en Arroyo Seco era tan temerario como pionero. La prensa local también empezó a interesarse por ellos, fascinada por estos jóvenes científicos que mezclaban dinamita, alcohol y audacia como si fueran ingredientes de una fórmula secreta para conquistar el cielo. En ese mismo contexto, Jack Parsons encontró una inesperada plataforma pública. Fue llamado como testigo experto en explosivos en uno de los juicios más escandalosos de Los Ángeles en la época. El caso involucraba al capitán Earl Kinnett, jefe de inteligencia de la policía, acusado de conspirar para asesinar al investigador Harry Raymond con un coche bomba. Parsons, que no tenía formación universitaria formal pero sí un profundo conocimiento práctico sobre explosivos, hizo una detallada reconstrucción del atentado. Su testimonio fue tan convincente que resultó clave para condenar a Kinnett. A partir de entonces, Parsons empezó a ser visto por el público como un auténtico experto en la materia, una especie de científico sin diploma pero con credenciales explosivas. Al mismo tiempo, intentaba continuar su educación formal. Se inscribió en clases nocturnas de química en la Universidad del Sur de California, pero entre su trabajo en el laboratorio Galsit, los experimentos y su cada vez más agitada vida, apenas lograba asistir. Las calificaciones no fueron nada del otro mundo, aunque, para él, la experiencia práctica seguía siendo su verdadera escuela. A principios de 1938, el trabajo del grupo empezaba a dar frutos muy tangibles. Lo que antes era un pequeño motor de cohete que solo ardía por unos breves segundos, ahora podía mantenerse encendido durante más de un minuto. Era un avance colosal para ellos. Ese mismo año, Parsons fue invitado a dar una charla sobre su trabajo a la Liga de Ciencia Ficción de Los Ángeles. El evento fue organizado por Forrest J. Kerman, un apasionado del género. Aunque Parsons nunca se afilió formalmente al grupo, asistía de vez en cuando a las reuniones, y en una de esas charlas terminó conversando con un joven Ray Bradbury, que apenas comenzaba a soñar con futuros lejanos. También por esos días, entró en escena otro personaje que marcaría un giro inesperado en la vida de Parsons, Sidney Weinbaum, un refugiado judío y ferviente marxista, que encontró en el ambiente académico de Caltech una oportunidad para crear un pequeño pero influyente grupo de discusión política. Bajo el nombre de Unidad Profesional 122 del Partido Comunista de Pasadena, Parsons, junto a Malina y Kian, comenzó a participar en esas conversaciones,
empapándose de ideas sobre justicia social y política internacional. Si bien Parsons se sentía afín a ciertas causas, se suscribió al People's Daily World y apoyaba la ACLU, se negó rotundamente a afiliarse al Partido Comunista, lo que tensó su relación con Weinbaum y acabó por enfriar su amistad. Mientras todo esto sucedía, la vida no se detenía. El grupo original, que alguna vez fue una pequeña comunidad de soñadores explosivos, empezó a dispersarse. Las presiones económicas, los desencuentros ideológicos y las prioridades personales hicieron que, hacia fines de 1938, solo quedaran en pie los tres pioneros, Parsons, Malina y Forman. Pero para ellos, el proyecto aún ardía con fuerza, como un cohete a punto de despegar. A principios de 1939, la vida de Jack Parsons tomó un rumbo inesperado. Todo comenzó gracias a John y Frances Baxter, dos hermanos cercanos a él y a su esposa Ellen. Una noche, lo invitaron a un lugar poco convencional, la iglesia de Selma, en Winona Boulevard, en pleno corazón de Hollywood. Jack, curioso por naturaleza, aceptó la invitación sin saber que esa visita marcaría un nuevo capítulo en su vida. Aquella noche presenció por primera vez la misa gnóstica, un ritual que combinaba simbolismo esotérico, teatralidad y misticismo, con la presencia de personajes tan peculiares como el actor John Carradine y el activista homosexual Harry Hay. La experiencia fue tan desconcertante como fascinante. Parsons ya había oído hablar de Aleister Crowley, el excéntrico fundador de la religión telémica y figura central de la Ordo Templi Orientis, Otto, gracias a un texto suyo que había leído tiempo atrás, Compson Pax. Así que, aunque no era del todo ajeno al nombre, aquella ceremonia le dio carne y ritual a lo que hasta entonces solo había sido una lectura esotérica más. Durante esa primera visita, Jack fue presentado a algunos de los miembros clave de la congregación, Regina Caal, Jane Wolfe y Wilfred Talbot Smith. Este último le provocó una mezcla de rechazo y atracción, una tensión que, lejos de disuadirlo, lo mantuvo regresando esporádicamente durante el año siguiente a diferentes actividades de la iglesia. En paralelo, su interés por Crowley y por la filosofía de Selema creció. Se sumergió en sus escritos con una mezcla de devoción y entusiasmo intelectual, e incluso persuadió a Ellen para que lo acompañara en sus lecturas. Parsons comenzó a concebir la magia telémica como algo más que misticismo. Para él, era una fuerza que bien podría explicarse mediante la física cuántica, un puente posible entre lo espiritual y lo científico. En su mente, el ocultismo y la ciencia no eran mundos opuestos, sino territorios por descubrir que se tocaban en sus fronteras más misteriosas. Con la misma pasión con la que había evangelizado sobre cohetes, Jack trató de entusiasmar a sus amigos con esta nueva senda. Invitó a los escritores de ciencia ficción Jack Williamson y Clive Carmill a presenciar la misa gnóstica. Ellos, sin embargo, salieron más confundidos que impresionados. Pero no todos fueron tan escépticos. Parsons logró despertar el interés de un joven estudiante de Caltech llamado Grady Louis McMurtry, quien, junto a su prometida Claire Palmer y la hermana de Ellen, Sarah Betty Northrop, se adentró con él en el mundo telémico. Finalmente, en febrero de 1941, Jack y Ellen dieron el paso formal, fueron iniciados en la logia Ágape, el nuevo nombre de la iglesia de Telema de Los Ángeles. Jack eligió para sí un lema en latín, aunque mal traducido, Telema obtentum proedero amoris nuptiae, que buscaba significar algo como, el establecimiento de Telema a través de los rituales del amor. Las iniciales, Topan, evocaban también una invocación a Pan, el dios de la naturaleza y la lujuria, figura clave en la imaginería de Crowley. Crowley, al enterarse del lema, bromeó diciendo que estaba en un idioma tan peculiar que ni él podía entenderlo. Parsons adoptó con entusiasmo el nombre místico de Frater Topan, equivalente al número cabalístico 210, con el que empezaría a firmar sus cartas dentro del círculo ocultista. Ellen, por su parte, se convirtió en Soror Grimmauld. A ojos de la comunidad telémica, Jack no tardó en destacar. Wilfred Smith le escribió a Crowley hablándole maravillas: tiene una mente excelente y un intelecto mucho mejor que el mío. JP será muy valioso para la orden. Jane Wolfe, otra figura prominente de la Otto, se dirigió a Carl Scherme, el representante alemán de la organización, y dijo del que era un hombre, a uno, de logros crowleyescos.
Incluso sugirió que Parsons podría ser el sucesor natural de Crowley como líder de la orden. Crowley, desde su residencia en Inglaterra, no tardó en sumarse a la admiración, le respondió a Smith afirmando que Jack era el miembro más valioso de toda la orden, sin excepción. Así, entre rituales, cohetes y nuevas alianzas místicas, la figura de Jack Parsons se fue transformando. Ya no era solo un científico autodidacta y amante de la poesía, sino también un místico moderno, dispuesto a explorar lo invisible con la misma pasión con la que había intentado alcanzar las estrellas. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.